Tras los 50 años del fallecimiento del teniente Juan Domingo Perón, Santiago Puño brinda una magistral clase de historia donde contrapone al peronismo versus el liberalismo, la socialdemocracia y otras ideologías políticas. Todo esto para los progresistas es mucho. El progresismo no quiere a Perón como está en esta foto conmigo. El progresismo no está orgulloso del uniforme del teniente general Perón. El progresismo siempre habló mal de las Fuerzas Armadas, pero se dicen peronistas sin Perón. Bandorismo puro. Somos peronistas, pero Perón era un milico de mierda. Somos peronistas, pero Perón era un fascista, un nazi. Somos peronistas. Yo quiero a Evita. ¿Cómo se come Evita sin Perón? Es un sándwich de pan con pan. Imposible, hermano. Muestren la foto, chicos, por favor. Este símbolo de la patria, es inalterable. Perón era militar. Pero como decía el coronel Seineldin, hay 3 grupos dentro del ejército y las Fuerzas Armadas. 33% de cuadros nacionalistas. Perón, Seineldin. 33% de liberales. Soretes que se ponen el uniforme para ser caballo de Troya del proyecto anglófilo en la Argentina. Y 33% de boludos que van a cobrar el sueldo y hacer salto de rana. Por lo cual, a lo largo de la historia, los liberales siempre se constituyeron en el ejército genocida al servicio del imperialismo. Bombardearon la Plaza de Mayo en el 55 con la Marina de Guerra. Torturaron, mataron, masacraron. La noche de los bastones largos, el Cordobazo. 30.000 desaparecidos, torturados, niños desaparecidos. Ese es el ejército liberal. El proceso de reorganización nacional. Lanusse, Onganía, Isaac Rojas. Perón dijo que se había equivocado. 18 años después dijo aquella frase: entre la violencia y el tiempo elijo el tiempo. Fue un error, los tendría que haber matado a todos. Y efectivamente debió haberlos matado a todos. No lo hicimos y acá estamos, pagando las consecuencias. No existe un peronismo socialista. No lo somos. Bueno, ahora sí. Bueno, les decía que ahí teníamos a un Perón majestuoso, en plenitud, en el ejercicio absoluto de la conducción, marcando y prefijando el rumbo del siglo XX de los argentinos y claramente centralidad absoluta. El único prócer del siglo XX. Y obviamente compartió estrado con otros presidentes que hicieron lo posible por ser grandes y que tuvieron muchas virtudes, como el caso de Arturo Frondizi, amigo personal de Juan Domingo Perón, que compartió anécdota histórica poco conocida de haberlo ido a rescatar en su llegada a la Argentina después de la tragedia de Seiza, cuando Perón le pide a Frondizi si podía acompañarlo hasta su residencia en Olivos, porque corría riesgo su vida. Y Frondizi, con su custodia y el Rambler, se acercó hasta donde estaba Perón, en el Palomar, y lo acompañó hasta su destino. 2 de sus custodios, uno que todavía nos acompaña, gracias a Dios, cuenta la anécdota de la Thompson, la ametralladora Thompson, con la que se trasladaron para custodiar a los 2 presidentes. Y la anécdota dice que Frondizi le contestó a Perón: quédese tranquilo, general, no nos van a poder matar a los 2. Y así se destruyen las locas ideas que hicieron imposible la Argentina grande. Porque hay muchos tontos que no entienden que la Argentina grande era el músculo del peronismo y la fortaleza del modelo desarrollista económico, que lo entendieron Perón y Frondizi tarde. Y obviamente las circunstancias del poder hacen que sea todo más fácil con el diario del lunes. Pero Perón tenía el diario del lunes. Perón nos hablaba con el diario del lunes. Hacía la prospectiva y lograba adelantarse 50, 60 años a la realidad. Entonces Perón y el GO dijeron: la Argentina necesita y va a vivir de la soja. En la década del 40 lo dijeron. Y hoy vivimos de la soja. Perón anticipó en la geopolítica la batalla por el agua potable, por la ecología. Marcó y trazó directrices y también nos dijo en aquel día, en aquel 17 de octubre memorable, que forma parte de las fechas históricas y debería ser feriado nacional, claramente. Ese 17 de octubre marcó para todos los tiempos: trabajadores, únanse. Claro, van quedando pocos trabajadores. Después dijo: el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Los trabajadores no se unieron, el 2000 nos encontró dominados y no unidos.
Perón soñó en el tiempo donde la hidalguía de un caballero y las virtudes de una dama hacían a la sociedad. Los valores construían la grandeza de una persona. No existía la posibilidad de una realidad alterna, ni de la construcción falsa de la posverdad. El hombre era lo que hacía y su historia se escribía día a día con el ejemplo. Hoy es muy difícil hacer entender la figura gigante del general Perón a nuevas generaciones que fueron educadas en el odio al peronismo. Pero claro, toda persona grande que supera su propia existencia vive un problema de dimensión inarreglable. Y es que mucha gente que ni siquiera lo conoció, que nunca lo entendió, o jamás lo leyó o lo escuchó, utilice su nombre para la construcción de sus miserias y ambiciones personales. Mientras Perón pudo cuidar su identidad y su nombre hasta el último suspiro, Perón escribió la historia del peronismo. En el mismo instante que pasó a la eternidad, otros, como diría Eva, recogieron las banderas, pero no para llevarla a la victoria, sino para enriquecerse, para estafar, para robar, para traicionar, para venderse, para alquilarse. Y entonces Perón ya no puede cuidar su nombre, no puede cuidar su identidad, no puede cuidar su doctrina, porque ha sido vilipendiada, maltratada, destruida por un grupo de amorales que en su nombre han destruido su presencia frente a las nuevas generaciones. Perón es tan grande que no solo nos ilumina a los que lo tenemos como prócer y como guía doctrinaria, sino que también se ha constituido en la necesidad de la más rancia oligarquía y de la más asquerosa troupe liberal de la Argentina para justificar su existencia. Y ha sido a lo largo del tiempo una tarea sistemática proclamada por uno de los más despreciables seres que ha dado el siglo XX como Churchill, quien ha construido sobre Perón el dogma de odio y de intento de demolición de la patria por parte del masonismo anglosajón Illuminati, de esa monarquía criminal, que ha encontrado sus socios más despreciables en los traidores a la patria, que nacen con documento argentino y se transforman en esclavos de un pensamiento ajeno a la patria, de carácter colonial, imperial y saqueador. Perón es la patria. Perón tiene su nombre inscripto en las páginas de la historia que nadie podrá borrar. Y entonces, como es imborrable, intentan distorsionarlo. En el siglo XXI, cuando ingresamos en los tiempos de la inteligencia artificial como herramienta de la guerra, porque tanto la inteligencia artificial como la Internet en su momento son instrumentos de la tecnología militar, de uso militar, que luego encuentran su trascendencia en el mundo civil, aplicadas, una vez más, a metodologías de inteligencia, que ellos llaman contrainteligencia, para el dominio y sometimiento a través de la política de lo que tiene que ver con la psicología social de masas. Y entonces, en este siglo XXI, se necesita mucha claridad para defender a Perón, mucha identidad, que ha sido destruida, ha sido manoseada, y un grupo de progresistas que odian a Perón, que lo desprecian profundamente, desde la soberbia del fracaso, desde su posición socialdemócrata berreta y mediocre, se atreven a hablar de Perón. Y hasta dan notas para hablar de Perón, como si les diera el cuero para hablar de Perón. Explicarle a los jóvenes qué es Perón en el siglo XXI implica, de manera trascendente y central y absoluta, la capacidad de explicar lo que es la justicia social. La justicia social en el siglo XXI, frente a los desafíos de las nuevas generaciones y sus nuevos conflictos y sus nuevas soluciones. Los nietos o bisnietos de aquellos argentinos bien paridos que poblaron las calles de Buenos Aires y que cruzaron el riachuelo a nado
para buscar a Perón, no entienden aquellos tiempos. Tampoco están obligados a entenderlos, sí están obligados a conocer la historia que no conocen, pero tampoco son culpables de haber cruzado por aulas donde había un profundo vacío de compromiso con la patria. Y entonces fueron educados en la abstracción absoluta de la sinrazón del vacío absoluto. Y en ese vacío se ha generado la posibilidad de que la memoria reemplace a la historia y que los títulos reemplacen los contenidos. Perón podía y puede ser explicado a partir del conocimiento histórico. Quien quiera entender a Perón tiene que entender la historia. Quien quiera entender a Perón tiene que ser un patriota. Y aún para disentir con Perón, tenés que saber de historia y ser patriota. La opinión sesgada del enemigo anglosajón vale absolutamente nada. Porque Perón también nos enseñó que al enemigo ni justicia. Y es exactamente lo que deberíamos ejecutar en la medida de nuestras posibilidades. Y que algunos lo hacemos, al enemigo ni justicia. Perón ha tratado de ser interpretado de muchas maneras, algo así como covers de Perón. Aquellos que agarran la letra y la música y tratan de hacerlo a su manera, pero algunos hasta quieren cambiarle la letra a la marcha. Es como el himno nacional, que no se canta porque dice a sus pies rendido un león. Y eso era demasiado para la corona británica o para la monarquía española. Y entonces la Argentina se quedó sin himno. Nos quedamos con un himno castrado, un himno corto, que a veces se hace cada vez más corto en una cancha de fútbol cuando los hinchas de la selección ni siquiera cantan el himno. Y entonces se reemplazan las estrofas de "O juremos con gloria morir" por un "o" que no simboliza absolutamente nada, más que el vacío absoluto de hinchas de un club llamado selección, la de esta camiseta. Pero que no sienten la patria, no tienen compromiso, no les interesa tenerlo. Y que persiguen como bandera el bienestar individual del monotributo y el monoambiente. La negación absoluta del compromiso colectivo del movimiento peronista. El movimiento peronista tiene como base la doctrina social de la Iglesia y la ética de la solidaridad. Somos la negación del individualismo, del egoísmo. El proyecto de Perón es un proyecto de amor, es un proyecto lleno de abrazos a los más necesitados, de frazadas para los que tienen frío, de comida para los que tienen hambre, de hospitales para los que están enfermos, de aulas para los que tienen sed de conocimiento. Y todo eso ha sido maltratado desde la publicidad de los centros hegemónicos de la comunicación, que marca claramente Vladimir Putin en sus discursos, cuando dice que lamentablemente la Federación Rusa, si bien es la primera potencia nuclear del mundo, no ha logrado constituir un fuerte polo de comunicación social para contrarrestar tantas horas de películas de Hollywood y tanta comunicación sesgada y censuradora como la de las redes sociales. Evidentemente el mundo occidental anglófilo lleva ventaja comunicacional y una de sus decisiones es destruir las patrias, la identidad nacional, las independencias económicas y la soberanía política de todos los pueblos que las pretendan para sí con orgullo y dignidad. Perón es el símbolo de lo que se opone radicalmente al imperialismo colonial y a las monarquías. Es un patriota nacionalista que gestionó la Argentina con éxito, que nos dejó el ejemplo de los días más felices y pudo transformar a través de la gestión una Argentina posible en una Argentina real. Perón es la negación del progresismo borracho de cerveza y absolutamente drogado de porro y sobrepasado de maní en un café de San Telmo. Perón es contrarrevolución. Perón es el orden natural, traducido en la política y en la gestión. Perón es exitoso en el desarrollo industrial y tecnológico, que marca y sienta las bases de la independencia de una patria. Perón es exitoso en arrebatarle a la monarquía inglesa los ferrocarriles. Perón es exitoso en cobrar las deudas, porque Argentina era prestamista, no deudor. Perón es exitoso en la educación de un pueblo al cual le da el instrumento
de resistencia, que es el fortalecimiento de sus organizaciones gremiales y sindicales. Perón es exitoso en el empoderamiento de la clase trabajadora y del obrero como protagonista del destino de la historia de la patria. Ese Perón, que hoy está en una situación grave, no está acá para defender su legado, tan maltratado por berretas ignorantes que han facturado con su foto, con su marcha y con su historia. Al punto que algunos arrebatados mentales que se infiltraron en el peronismo para utilizar la fuerza, el músculo poderoso de la clase trabajadora para cumplir sus propias ambiciones miserables, han llegado a decir que Evita sí, pero Perón no. Eva Duarte dejó testimonio sobrado de su lealtad absoluta a su jefe, a su esposo, a su compañero, de lealtad al teniente general Juan Domingo Perón. Y le dejó el mensaje a los descamisados: la vida por Perón. Con lo cual, cualquiera que estudie un poco, que se toma el trabajo, sabe que el progresismo de mierda infiltrado en el peronismo es basura. Y que así como tenemos un enemigo liberal, masón y anglófilo, tenemos también un enemigo progresista socialdemócrata, con el cual no compartimos absolutamente nada, salvo el desprecio por el proyecto anglosajón. Pero claro, eso es porque son las dos cabezas de la víbora bicéfala. Por eso en el relato te marqué claramente en el medio del peronismo y a los extremos la socialdemocracia y el liberalismo. Ni yanquis ni marxistas, diría Perón, en aquel mundo bipolar de la Unión Soviética y el imperialismo norteamericano. Pero en este contexto de realidad, un chico que nos está viendo ahora en su celular, en un colectivo, en el tren, en la casa, en la computadora, en la tablet, y dentro de muy poco en su receptor holográfico, ese chico no entiende de qué le hablamos porque solo cree en su presente. Cuando Perón llegó al gobierno, la expectativa de vida era infinitamente inferior a la de hoy. Un ser humano tenía una expectativa mucho más corta de vida que la que podemos mostrar hoy, gracias al desarrollo de las tecnologías aplicadas a la medicina. Y entonces, en aquel tiempo, había que lograr cosas rápidamente. Había que acceder a un mundo mucho más acotado del desarrollo individual porque no había tantos años para hacer tantas cosas. Ya no estábamos en el medioevo, tampoco estábamos en el siglo XXI. Hoy, cuando el mundo se hace sobre la construcción de la longevidad del ser humano urbano que accede a los beneficios de esas tecnologías, lejos de lograr la eternidad, el ser humano ha sido sometido a la terrible decadencia de la impronta de lo efímero, intrascendente, circunstancial del minuto que se vive. Vivimos muchos más años, desde el punto de vista biológico, con una perentoriedad innecesaria y ridícula, de una comunicación online, de un mundo alterno, de una posverdad urgente e hipersónica, que claramente degrada al ser humano en su capacidad de desarrollo intelectual y lo transforma en un autómata que trata de construir la felicidad lejos del mundo material, que es incapaz de proyectarse o de verse a sí mismo a lo largo de las décadas como un proyecto evolutivo, como alguien que puede conquistar la felicidad a partir del mundo interior y su contacto con la sociedad. Que a partir de las prerrogativas de la urgencia innecesaria, pero ya instalada, los jóvenes creen que el mundo se acaba hoy. Algunos creen que se acaba dentro de una hora y algunos creen que se acaba en este instante. Y pierden la visión de trascendencia, de compromiso, de religiosidad, de familia, al punto de transformarse en sociópatas. Y entonces, ¿cómo se le explica a un joven que puede construir de sí mismo un ser infinitamente superior a su decadente presente, que puede ser parte de un proyecto colectivo y que es mucho más interesante la comunidad que la individualidad, que es mucho mejor el trabajo que la intrascendencia circunstancial del minuto, el esfuerzo que la viveza? ¿Cómo explicarle a un chico en el siglo XXI que la inteligencia artificial no es Dios?
y que Dios tiene el poder de desenchufar la inteligencia artificial. Como todo producto tecnológico, se basa en el consumo de energía, y el orden natural dice que Dios es dueño de la naturaleza que puede apagar al hombre, a la generación eléctrica y su inteligencia artificial. Perón nos marcó los desafíos 60 o 70 años antes. Y obviamente las generaciones que hoy cruzamos los 50, llegamos a vivir los últimos tramos del puente que se rompió con la dictadura. La Argentina ni siquiera siguió el proyecto europizante, se transformó en una colonia de Walt Disney. Y los interventores de la dictadura o de la democracia condicionada y moderna han sido personajes de Walt Disney. Nos han mandado dibujos animados a gobernar el destino de la patria con la intención de borrar la memoria de la construcción nacional que en el siglo XX se llama Perón. Por eso, cuando aparecen fotos viejas, queremos fotos viejas de Perón, no de los viejos que hoy creen que son peronismo. Para fotos color sepia, tenemos las del 45, las del 43 con el GO. Para fotos blanco y negro, tenemos el retorno de Perón y la Asunción en su retorno. En el siglo XXI, en el 2024, estamos en tiempos digitales, ha muerto la analogía, tenemos el desafío de los nuevos tiempos y Perón hoy estaría gestionando para dentro de 70 años. Y gestionar para dentro de 70 años incluye, por ejemplo, el ayornamiento de las estructuras sindicales para las nuevas fuerzas del trabajo y tener en cuenta que hay un enemigo criminal que viene a sustituir el trabajo por la inteligencia artificial. Y que existen en algunos lugares del mundo carniceros sociales, criminales, asesinos en masa, genocidas que plantean hasta crear un salario para el ser humano para que no trabaje y pueda consumir, porque el resto de las actividades las va a hacer la inteligencia artificial y la robótica. Un mundo sin seres humanos, un mundo sometido a una evolución posthumana, un posthumanismo, la creación de seres que no sean de carne y hueso, pero que por acumulación de información procesada sean capaces de disfrazar un poshumanismo y empezar a experimentar con la idea de seres ciberhumanos. Y entonces, las fuerzas sindicales deben proteger al hombre, a la especie humana, al trabajo como fuente de dignidad y de la comunidad organizada. El peronismo tiene que estar pensando en la muerte de la analogía, despreocuparse de los canales de televisión analógicos que ya desaparecieron, tienen la cabeza cortada y siguen caminando por inercia. El mundo tiene que adaptarse a la comunicación holográfica que se viene muy pronto, donde morirán los receptores que tenés en la mano y serán reemplazados por proyecciones holográficas permanentes. Podrás tener a disposición la navegación holográfica. Vas a poder navegar la Internet desde la holografía. Vas a poder ver partidos de fútbol holográficos. Y el peronismo no puede entrar en la discusión de la defensa de los derechos del hombre y la comunidad organizada con fotos más viejas que los noticieros del peronismo de la década del 50. Y la Argentina, en su comprensión transversal de su posición multilateral en materia geopolítica, tiene que entender que el peronismo, como expresión del nacionalismo argentino, no puede existir si primero no define su ser, su identidad en el siglo XXI. Si en el 2000, al cual llegamos dominados, feneció la construcción ideológica de la doctrina de Perón, tenemos que sentarnos y entonces, entre todos, definir cómo seguimos adelante. Si el peronismo, por el contrario, y a pesar de que la patria ha sido dominada mucho antes del 2000, y el 2000 nos encontró dominados, estamos en etapa de liberación, de lucha por la libertad. Y si vamos a luchar por la libertad, tenemos que tener entonces claros los principios del ser para poder pasar a la acción. Y para poder pasar a la acción queda claro que no somos ni liberales ni socialdemócratas y que en nuestras filas no hay lugar para progresismos. El progresismo es un grupo de liberales frustrados que buscaron empleo en el peronismo porque no lo pudieron conseguir en la UCD.
El progresismo son los hijos de los ricos disfrazados de hippies viviendo de la plata de los padres. El progresismo es el que no quiere cambiar nada, solo se queja de todo. El progresismo es el que te dice cómo quiere repartir lo que el capitalismo genera. Por eso la gente no vota fotocopias, vota capitalismo. Y nosotros no somos capitalistas, ni liberales ni socialdemócratas progresistas. Nosotros no creemos en la mejor distribución del daño. Nosotros no creemos en la mejor distribución de un proyecto satánico y criminal. Nosotros no creemos en la teoría de Robin Hood, porque terminan siendo Hood Robin. Nosotros no creemos en el conformismo de creer que el equilibrio es darle polenta barata a los pobres para que los ricos sigan saqueando el litio, la pesca, el petróleo, el agua potable. Nosotros no creemos que el equilibrio sea un mugriento que no se baña hablando con pretensiones de carácter personal y de saqueo, de cómo mantener planes sociales para aquellos que han sido víctimas de estos 40 y pico años de falsa democracia, salvo honrosas excepciones y el gobierno de Néstor Kirchner, y llamar a eso proyecto político. Si no tenemos un programa, no somos peronistas. Y un programa no es un plan, porque hay diferencias absolutas entre parches económicos y programa político. Aquellos que agitan, acá está el plan, son nada más que costureros remendones del capitalismo, que vienen y te dicen no vamos a cambiar nada, pero vamos a ponerle un parche social a este capitalismo salvaje, aceptando el capitalismo, aceptando la salvajada y planteándose como intermediarios de la administración de la pobreza y la marginalidad. Se conforman con ser cortesanos y ser reconocidos por un discurso berreta de costureros remendones. Las nuevas generaciones, y hay muchos buenos administradores jóvenes de estados municipales, sindicales, con amor a la patria y experiencia de gestión, son, sin lugar a dudas, el bote salvavidas del peronismo en el siglo XXI. Ninguno de nosotros que superemos los 50 años podemos pretender competir con el futuro. Tenemos la obligación de dar batalla en el presente, abrirles camino y pavimentarles la comprensión de los fenómenos de la prospectiva. Y decirle a cada uno de ellos que tal vez dentro de muy poco tiempo la evolución de este siglo, tan difícil para la especie humana, sin lugar a dudas, el siglo XXI será el más difícil conocido hasta hoy por la especie humana, que ha atravesado todo tipo de tragedias, pero nunca se atravesó la posibilidad de un genocidio masivo de miles de millones, porque simplemente no existían miles de millones en aquellos tiempos tan difíciles de la humanidad como el medioevo o la Inquisición. La realidad es que el ser humano evolucionó en medio de sangre y guerras. El ser humano vivió muy pocos tiempos de paz duradera en términos de la historia de la humanidad. Y siempre han sido factores opresivos los que han generado los despertares de aquellos pueblos que nunca se rindieron ante la opción colonial e imperial de ser sometidos y que lucharon por su libertad. En este contexto global, la identidad de los pueblos libres está en los BRICS. El occidente anglosajón es criminal, imperial y monárquico. Y Argentina no puede tener personajes que se dicen peronistas cuando Perón no está para defenderse, que contradicen la doctrina y quieren reescribirla para sobrevivir a los medios de comunicación y poder ser parte del circo de un capitalismo salvaje y criminal que tiene ocupado el gobierno de la patria de los argentinos. Entonces tenemos un Perón víctima del peronismo, un Perón que sufre más los ataques de fuego amigo, entre comillas, que del enemigo. Un Perón para el cual es mucho más peligroso un sector de progresismo berreta y mediocre que pretende desafiar la conducción permanente y eterna de Perón desde una posición de soberbia interminable del fracaso, como te decía hace un rato. Los que le pavimentaron la llegada a estos criminales que hoy tenemos en el gobierno quieren analizar a Perón. Necesitan un chaleco de fuerza, jubilarse, dedicarse a los nietos, no molestar más. Y para aquellos que son viejos, pero biológicamente pareciera que no lo son,
que tienen todos los vicios del geriátrico y todavía usan pañales, están jubilados igual. Porque lo que está jubilado es ese mecanismo por el cual han desvirtuado la imagen de Perón. Perón es inalterable, Perón no se borra ni destiñe. Perón ha sido analizado desde muchos lugares, pero siempre se lo marcó desde el liberalismo como un fascista y, por qué no, un nazi. Lo hacen desde el mundo anglosajón, masón, salvaje y criminal, que se llevó de la Alemania nazi a von Braun y todo su equipo de científicos para fundar la NASA y poner al hombre en la luna. Que se llevaron lo peor de la ciencia criminal de Mengele para crear la inseminación in vitro, la clonación y todo lo que era ciencia nazi en la Segunda Guerra Mundial, adaptada al capitalismo americano. Pero era Perón el que protegía a los nazis en la Argentina. Perón copió con éxito el modelo fascista de Mussolini y constituyó un sistema corporativo obrero que dio nacimiento a los mejores años de la Argentina moderna del siglo XX. Claro, no se allanaba a la situación imperial de la monarquía universal del imperialismo anglosajón masónico. Perón le mandó trigo al pueblo español cuando no tenía para comer, estaba Franco, y Eva fue en misión de paz a abrazar al pueblo español. Todo esto para los progresistas es mucho. El progresismo no quiere a Perón como está en esta foto conmigo. El progresismo no está orgulloso del uniforme del teniente general Perón. El progresismo siempre habló mal de las Fuerzas Armadas, pero se dicen peronistas sin Perón. Bandorismo puro. Somos peronistas, pero Perón era un milico de mierda. Somos peronistas, pero Perón era un fascista, un nazi. Somos peronistas. Yo quiero Evita. ¿Cómo se come Evita sin Perón? Es un sándwich de pan con pan. Imposible, hermano. Muestren la foto, chicos, por favor. Este símbolo de la patria es inalterable. Perón era militar. Pero como decía el coronel Seineldin, hay tres grupos dentro del ejército y las Fuerzas Armadas. 33% de cuadros nacionalistas. Perón, Seineldin. 33% de liberales. Soretes que se ponen el uniforme para ser caballo de Troya del proyecto anglófilo en la Argentina. Y 33% de boludos que van a cobrar el sueldo y hacer salto de rana. Por lo cual, a lo largo de la historia, los liberales siempre se constituyeron en el ejército genocida al servicio del imperialismo. Bombardearon la Plaza de Mayo en el 55 con la Marina de Guerra. Torturaron, mataron, masacraron, la noche de los bastones largos, el Cordobazo, 30.000 desaparecidos, torturados, niños desaparecidos. Ese es el ejército liberal. El proceso de reorganización nacional. Lanusse, Onganía, Isaac Rojas. Perón dijo que se había equivocado. 18 años después dijo aquella frase: entre la violencia y el tiempo elijo el tiempo. Fue un error, los tendría que haber matado a todos. Y efectivamente debió haberlos matado a todos. No lo hicimos y acá estamos, pagando las consecuencias. No existe un peronismo socialista. No lo somos. Y ahí es donde tal vez se basa la fortaleza del enemigo. En la falta de orgullo del peronismo. En decir en voz alta que somos peronistas ni calco ni copia de nadie. Cada pueblo encuentra la receta a su identidad en función de su propia doctrina, forjada por los pueblos que constituyen soberanamente su identidad. Yo admiro profundamente a Hugo Chávez, que propagó desde su posición de jefe político del pueblo venezolano el socialismo. Y yo creo que el peronismo es una etapa absolutamente superadora del socialismo. Porque el socialismo ha fracasado una y otra vez en materia económica y no ha logrado hacer sustentable ninguno de sus logros sociales. Con lo cual yo creo que el plan quinquenal de Perón y su enseñanza en la matriz económica y el desarrollo de la comunidad organizada es muy superior a las teorías del socialismo entendido como un fin en sí mismo. Sin embargo, cada pueblo tiene derecho a seguir su camino y no tenemos derecho a opinar sobre el camino de los demás. Tenemos la obligación de construir el nuestro. Por eso cuando algunos boludos en la Argentina te niegan a Perón tal cual era, Perón era un patriota nacionalista militar que construyó el movimiento social, político, económico, financiero, religioso más grande de la historia de la Argentina
y el cual tiene proyección en el siglo XXI si dejamos de permitir que Perón no sea entendido en su raíz. Nosotros no somos liberales, no tenemos nada que ver con el liberalismo, somos enemigos del liberalismo y tenemos que tener la absoluta capacidad de enamorar y persuadir en el siglo XXI. O simplemente Perón será un recuerdo en tiempos donde los libros de historia serán modificados por la inteligencia artificial. Y dentro de muy pocas generaciones se olvidará la verdad para que se imponga la posverdad. Y la trascendencia desaparecerá. Ninguno de nosotros logrará mantenerse vivo en el tiempo, porque seremos alterados en nuestra presencia histórica. Existirá un relato fantasioso y mentiroso de nosotros mismos, y si nosotros no cuidamos nuestra alma y nuestro testimonio terrenal, no habremos entendido el motivo de nuestro tránsito por esta tierra. Cuidar la historia, cuidar a Perón, implica no permitir que su nombre sea citado en vano por miserables mercenarios de un proyecto socialdemócrata o socialista que nada tiene que ver con la patria de los argentinos, el proyecto nacionalista y peronista. De donde venimos a donde vamos, la patria del siglo XXI claramente no será la del sable y a caballo. El siglo XXI impone nuevos desafíos, la estructura del sindicalismo debe encontrar nuevas metodologías de organización en defensa del ser humano y ya no solo del ser humano como trabajador, sino como especie. Vamos a ser brutalmente atacados como especie. Y cada patria tendrá que proteger a su pueblo. Y cada patria deberá defender a cada argentino como si fuera el último, antes de extinguirnos. No hemos cumplido ninguno de los objetivos trascendentes. No hemos poblado nuestra patria. Deberíamos ser más de 240 millones de habitantes. Somos apenas 47. Hemos destruido la industrialización. Hemos destruido la capacidad de producción con valor agregado. Hemos destruido la educación. Y digo hemos porque fue un plan premeditado del enemigo con socios internos. Y mientras tanto, los que deberíamos haber resistido, fuimos cómplices. Y en esa complicidad del cazabobo de la democracia republicana, hicimos todo mal. Debemos volver a la esencia fundacional de la Confederación, porque si no, morirá la patria, no solo Perón. En Francia existió la figura de De Gaulle, que prometió volver a París a desalojar a los nazis. Cumplió, descansa en paz. El pueblo francés vive sin recordar todos los días a De Gaulle. En la Argentina nosotros no dejamos descansar en paz a Perón porque no cumplimos nada de la obra inconclusa que él dejó. Y como la obra quedó inconclusa con su partida, en un día como hoy, vivimos hablando de él, porque todos los que vinieron atrás no hicieron un carajo por honrar a Perón. Hicieron negocios personales, empezaron a viajar a Estados Unidos a recibir medallas de la DEA, del Pentágono, a guardarlas en los cajones para identificarse como parte de la secta. De a poco fueron descolgando los cuadros de Perón de sus oficinas, fueron diciendo que había que entender los nuevos tiempos. Empezaron a justificar la deuda externa, su renegociación, las devaluaciones, la destrucción de la industrialización, los poderes especiales del Congreso hacia un loco desquiciado psiquiátrico. Empezaron a entender que tienen que existir pobres, porque el capitalismo no da para todos. Empezaron a hablar con el idioma liberal, se empezaron a sentir cómodos en los countries y en las reuniones del Rotary Club. Les empezó a gustar ser cortesanos y empezar a alejarse de los sectores más marginales, de la pobreza y del beso de los chicos con mocos, porque se podía hacer política sin la gente. Alcanza con ir a la televisión. Empezaron a sacarse fotos con Isaac Rojas y comer con Bernardo Neustadt o ir a la casa de Mariano Grondona. Y hoy terminamos con Jenny Viale y Feynman. Y el Grupo Clarín les impuso la conducta: portate bien y cada tanto te vamos a ir sacando. El Congreso se transformó únicamente en un prostíbulo, llena de prostitutas y prostitutos. La República es una asociación ilícita. Y Perón no descansa en paz. Porque cada vez que fracasan, sacan el nombre del general Perón para ver si con eso levantan algún punto de la memoria histórica del éxito frente a su horrible presente de fracaso.
Nosotros tenemos que honrar a Perón, no molestar a Perón. Algún loco, que se llama Duhalde, privatizó a Perón. Se lo llevó lejos, a un lugar que tiene que ver con su historia, pero no con el presente de un expresidente, 3 veces expresidente de los argentinos. Perón no es de los peronistas, Perón es de la patria. Perón no tiene que estar en un lugar peronista. Perón tiene que estar en el centro de la patria. Perón tiene que estar presente para todos los argentinos. Nosotros no somos una secta. De hecho, Perón aclaró que todos aquellos que son parte de una secta no son peronistas. Perón debe ser del pueblo argentino, de los niños por nacer, de los adolescentes, de los jóvenes que usan todos los días el celular. Perón tiene que ser del pueblo argentino. Perón no es de los peronistas, Perón es de todos. Y como algunos lo mantuvieron de rehén y lo capturaron para facturar, como si fuera el royalty de una marca, Coca-Cola y Perón. Algunos se quedaron con los símbolos, el nombre, las fotos, para facturar, para robar, para hacerse millonarios de una manera cruel, criminal e inmoral. Hay que liberar a Perón de ese contrato unilateral donde se lo ha usado y se lo sostiene y se lo mantiene como rehén de las políticas más criminales, ya que Perón ha sido vejado no solo desde el uso marcario, sino también en lo físico. Se le cortaron las manos en tiempos de Alfonsín y jamás fue esclarecido. Está absolutamente claro que aquel mensaje siniestro y necrológico venía a quitarle al abrazo de Perón con sus manos, simbolizado en el logotipo del Mundial 78. Esos arcos eran las manos de Perón, porque quien consigue el Mundial para la Argentina es el gobierno peronista, y quienes habían proyectado la publicidad habían proyectado la Argentina de las manos abiertas de Perón, en el medio de la pelota, y le cortaron las manos a Perón, y nunca nadie esclareció nada, absolutamente nada. Perón no descansa en paz, lo violan y lo vejan en lo doctrinario, y fue vejado y secuestrado en lo físico. Y aquellos que dicen que son amigos, lo secuestran físicamente y lo alejan del pueblo argentino. Lo esconden y termina siendo un lugar de encuentro donde un par de pibes que de peronismo no entienden un carajo, nunca fueron peronistas ni lo serán, van a hacer un acto a los pies de quien ordenó masacrar, porque así lo decía su carta dirigida a los oficiales y suboficiales del Regimiento de Azul, aniquilar uno a uno los que van quedando de aquel terrorismo subversivo que se atrevió a desafiar a Perón el día que los echó de la Plaza de Mayo. Todo está patas para arriba. Perón pensaría 70 años para adelante como lo hizo en el 45, en el 73 y cada día de su vida. Perón estaría pensando en las nuevas organizaciones sindicales del siglo XXI y pidiendo y empoderando a los más jóvenes para el desafío de la reconstrucción de un peronismo que, lejos de progresar, se ha transformado en un escenario de gerontes fracasados que quieren seguir currando con la marca de Perón. Y un grupo de pendejos culo sucio que quieren reivindicar a aquellos que quisieron matar a Perón. Los nacionalistas peronistas tenemos el compromiso y el desafío de dejar a Perón descansar en paz, de no usarlo más como escudo de nuestras propias falencias. Nosotros tenemos que ser capaces de explicarle a la sociedad nuestro propio proyecto del peronismo en el siglo XXI, sin faltarle el respeto a Perón y sin buscarlo para que él convenza a los jóvenes de hoy de lo que nosotros no somos capaces. No tenemos que mentir, ni disfrazar, ni manipular la historia, porque no es creíble, de ninguna manera. Perón nunca quiso ser el Che Guevara, jamás. Perón no era comunista, ni lo fue ni lo será. Perón era un nacionalista patriota. Trajo a la Argentina a la tercera posición, que aprendió en la Italia de Mussolini. Trajo la organización sindical, que aprendió en la Italia de Mussolini. Construyó la identidad del movimiento nacional de los trabajadores desde su propia concepción de la identidad nacional. Por más esfuerzo que hagan los liberales, que son basura, que son enemigos de la patria, nuestra identidad es inalterable. Ni nos ofenden ni nos molestan con sus estúpidas retóricas. Pero nosotros estamos equivocados y creemos que mostrando el pasado, alguien nos va a pedir que les expliquemos el futuro. El futuro necesita de manera urgente un sub-50 que entienda y se comprometa con la doctrina de Perón. En el siglo XXI se ha distendido el siglo XXI en materia de la rigidez
ideológica con la que nació el peronismo de aquella década del 40. Por eso Perón, cuando volvió, ya no dijo, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y cambió eso para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino. En esa amplitud de criterio y buscando a Balbín para la vicepresidencia, tal vez eso hubiera sido llegar al 2000 unidos, sin dictadura, sin muerte. En ese criterio de evolución, nosotros tenemos que, en el siglo XXI, actualizar la idea de la construcción política sobre la base de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y no hace falta que sea peronista. Entonces, queda absolutamente claro que el único límite en el siglo XXI para defender la patria es ser un argentino bien parido. No alcanza con el documento. A Perón le faltó determinar en aquel momento con claridad que un argentino y otro argentino, para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino, hablaba de argentinos bien paridos, no de simplemente alguien que nace en la Argentina y le dan un documento. Argentinos bien paridos. El resto son enemigos. El que se declara neutral en la defensa de la patria es enemigo. Y el que ataca a la patria es enemigo. Por eso, en un día tan particular como hoy, yo quiero convocarlos al desafío de la construcción del nacionalismo peronista del siglo XXI. El que le podemos explicar a los chicos más jóvenes, que entendemos perfectamente de su tiempo. Pero poder explicarle a esos jóvenes que tenemos una vida mejor para ellos. Porque si se distraen en el circunstancial escenario de la intrascendencia, de la circunstancia, del minuto, se perderán la vida. Es absolutamente falso el poder de dominación de la tecnología sobre el ser humano, porque el ser humano es creación divina del orden natural, y el orden natural está por encima absoluto de cualquier creación de la ciencia del hombre. El mundo tendrá un final, como todo. La inteligencia artificial no puede explicar el infinito, así que es tan vulgar como el conocimiento acumulado de las personas en un procesador gigante que le da la oportunidad de sumar el conocimiento de muchos en un instante virtual que le permite, en esa realidad de instantáneo, acumular el conocimiento de quienes podría llevarte tiempo escuchar de a uno. Sin embargo, la inteligencia artificial no es superior al hombre. No crea, sino que repite. Y la inteligencia artificial se desenchufa. Con lo cual, la biología y el orden natural ponen fin a la especie humana y a las tecnologías que creó. Tu alma no se salva en un celular. Por eso es tan importante que entiendas, vos que sos pibe, que tenés una larga vida por vivir si sos capaz de entender que no podés agotarla en el minuto, que no podés vivir el instante, que no podés creer en la supremacía de aquello que debe servir para tu mejor calidad de vida. No podés ser esclavo de una ciencia intangible, ni de la idea de los nuevos nazis del mundo, que quieren convencerte que tu existencia es innecesaria, de que lo trascendente es lo intrascendente. La peor arma a la que enfrenta esta batalla cultural universal es a la destrucción de tu oportunidad de ser feliz. Y que vos compres ese mundo dark, oscuro, siniestro, satánico, diabólico, Illuminati, en la cual tenés que vivir el instante porque no tenés futuro. En el medio del siglo, donde el hombre debería tener todas las tecnologías a su servicio, el hombre está haciendo servir a las tecnologías. Y un grupo reducido de psicópatas pretenden, como Pinky Cerebro, gobernar el mundo. El peronismo es una doctrina de amor que abraza, besa, siente, se reproduce y como instrumento de última instancia salvará la patria. Por eso hoy es un día muy particular. En un día como hoy Perón se iba físicamente, dejaba su legado y hoy su legado está secuestrado y es nuestra tarea liberar la patria y liberar a Perón de esta situación indeseable de la cual no se puede defender salvo a partir de todo lo que nos dejó como testimonio para que aquellos que honestamente hemos recogido sus banderas las llevemos a la victoria. Que hoy no sea un día más. Que hoy no sea un día más. Construyamos el peronismo del siglo XXI. Nos toca esa responsabilidad. Y entreguémosle la posta
a los más jóvenes, los más capaces, los que tienen éxito electoral y de gestión, que tengan responsabilidad con el futuro de sus hijos, que sientan la carne del otro y les duela la necesidad, porque ahí está el principio de la justicia social. También la del siglo XXI, con los nuevos desafíos laborales y de organización social, política, económica, financiera, religiosa, teológica. Somos capaces de enamorar a las personas para que se enamoren entre sí y construyan el proyecto colectivo que se llama patria. Este era y es mi humilde homenaje al más grande del siglo XX, al último prócer, el teniente general Juan Domingo Perón.